¿tá? Estos son caños de un sobrecalentador. Sobrecalentador, ¿qué es el sobrecalentador? ¿Se acuerdan? Sobrecalentador es el equipo que más sufre, el intercambiador de calor que más sufre. ¿Por qué? Porque es el primero que agarran los gases de escape o los gases de combustión, vamos a llamar, ¿tá? De los quemadores. Estos son los caños de un sobrecalentador. Fíjense que tiene corrosión. Esta corrosión, ojo gente, que cuando nosotros estamos hablando de corrosión, hay una corrosión lado fuego y hay una corrosión lado agua. Es decir, esta es una caldera que por el interior de los caños circula agua, por lo tanto se llama acuotubular, su clasificación. Y la parte exterior del caño, ¿ah? La parte exterior del caño, de afuera, es la que recibe los gases producto de la combustión. Si fuera humo tubular sería al revés. Bien, entonces ya podemos observar que estos caños tienen corrosión, ¿ah? Y empezamos a analizar. Hacemos un corte al caño y vemos cómo se encuentra la estructura. Es decir, acá lo que tenemos que ver que esta es la parte interna del caño, lo que yo les decía hoy. Hacemos un corte por la mitad, seccionamos el caño en forma transversal, no longitudinal, sino transversal, como si cortamos una feta de fiambre, y vemos el interior del caño. Entonces podemos ver, bueno, pero el interior del caño está bueno. Hay una pequeña capa de óxido color rojiza depositado sobre la superficie, pero no se ven grandes problemas. ¿Lo notan esto, gente? Entonces, si seguimos avanzando, ya podemos ver acá que estos puntos negros, los materiales metálicos están formados por granos. Cuando uno le dice, ahora estoy dando un curso para una central termoeléctrica de afuera, ¿tá? Y cuando el operario, la gente que está en la caldera, tiene que saber que los materiales metálicos, los granos, perdón, los caños, están formados por granos. ¿Ven? Acá se alcanzan a ver los granos. Y esos granos tienen límites de grano. Fíjense lo que pasa cuando hay corrosión. Empiezan a formarse huecos entre los granos, en los límites de grano. ¿Lo ven acá esto, gente? Estos puntos negros. ¿Ven los puntos negros? Estas son micrografías ópticas. Acá tenemos un zoom de 100 por y acá tenemos un zoom de 500 por. Acá se nota clarita la orientación de los granos. Los granos son lo que está compuesto el material, ¿no? El material metálico. Pero acá podemos ver cómo afecta la corrosión lo malo de esto es que es una corrosión puntual, que está alineada en una cierta orientación. Eso nos trae otro problema. Acá vemos la capa de óxido interno. Fíjense, cuando yo les mostraba esta micrografía, ustedes me podrían decir, no, bueno, pero no tiene óxido. Ahora, si lo analizamos sin partir de ese corte, fíjense que sí tiene óxido. Se nota clarita cómo es la capa. ¿Lo ven acá lo oscuro? Entonces, esta capa de óxido lo que trae como problema es que no tengamos, y aparte, ojo, repito, esto es la parte interna del caño. Esto nos trae como problema que no tengamos una buena transferencia de energía, de calor. ¿Tá? Acuérdense que en estos casos, el calor, la energía, tiene que ingresar por afuera y que en este caso el vapor la tome y la traslade. ¿Tá? Pero si tenemos esta capa de óxido, se crea como una aislación, entonces el calor, en vez de ir hacia el vapor que circula por el interior de los caños, se queda en el material. Y eso es lo que provoca, ven acá, los granos grises más claros, eso es lo que provoca que el material, como ustedes sabrán, cuando algo se calienta, se dilata. Cuando algo se enfría mucho, se contrae. Si el calor queda concentrado en el interior del caño, lo que va a provocar es que el material se dilate demasiado y ahí sufre o puede sufrir lo que se llama una pinchadura, por llamarlo así. Bueno, fíjense acá cómo están los granos.
hay un crecimiento importante del grano. Y acá, observando mejor ya, siempre hablando de la parte interior, no solamente que el grano creció, sino que también se deformó. El grano tiene que ser redondo o tener una forma similar a algo redondo. En este caso está todo deformado el grano. ¿Por qué está deformado? Por ese proceso de dilatación, ¿tá? Que lo que logra es que el material se vaya deformando internamente y a partir de ahí, si tenemos una pequeña fisura, chiquitita, chiquitita, por más chiquitita que sea, con la presión interna del vapor más la alta temperatura, esa fisura se empieza a mover, se propaga y se llega a la rotura. Bueno, acá tenemos otra, esto ya es corrosión pura. Miren cómo el material, en estas micrografías, cómo se fue, esta corrosión, cómo va penetrando por el límite de grano, es decir, entre grano y grano hay un límite, se va metiendo por ahí, es una corrosión intergranular, avanza la corrosión y progresa, hasta que llega al punto que lo traspasa y lo rompe totalmente. ¿Tá? ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros, en este caso, yo estoy analizando un caño. Pero un intercambiador, un sobrecalentador, tiene muchos caños. No voy a decir el número porque depende de la planta o de la caldera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si acá se rompe uno, se rompe dos, se rompe tres y se rompen muchos caños? Pasa que tenemos que parar la planta y cambiar el equipo, es decir, cambiar el intercambiador. Cambiar el intercambiador sale una fortuna. No solamente los materiales y la mano de obra, sino lo que sería tener la planta parada. ¿Tá? Bueno, miren acá, esta es una micrografía de corrosión por 500. Fíjense cómo se para, es decir, esa corrosión intergranular se va metiendo entre los granos del material y la va separando. ¿Está? Esto se llama micrografía óptica, es decir, con un microscopio óptico, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros nos hacemos un análisis y vamos a una radiografía y nos sacamos una radiografía y vemos cómo tenemos los huesos. Por ejemplo, acá es lo mismo, solamente no es lo mismo porque no es radiografía. Se estudia cómo está la estructura. Ahora, si lo podemos hacer mediante un equipo óptico, que es mucho más preciso, solamente se lo muestro para que vean. Acá estamos trabajando con un zoom de 2000 por una locura. ¿Ven esto blanquito que está acá? Esto es para que vean cómo es el tema de los granos. Acá se nota clarito el grano, ¿no? Cómo está formado, y qué es el límite de grano, que es eso blanco. Todos, pero todos los materiales que tenemos en una caldera tienen este tipo, no digo este tipo porque hay muchas formas, pero tienen granos y tienen límites de granos, ¿está? Y cuando nosotros estamos hablando de un proceso de corrosión, de un proceso de que un caño se pincha, es porque el grano se separa del grano vecino, se produce una fisura, se propaga esa fisura, corre, y ahí es donde está la pinchadura. Después, como una pinchadura es algo muy chiquitito, pero cuando sale el vapor que tiene mucha temperatura y presión, hace una expansión y ahí es donde se produce lo que se llama boca de pescado. Entonces, de algo muy chiquitito, muy chiquitito, se produce algo muy grande instantáneamente, ¿tá? Debido a la liberación de presión que tenemos en el caño. Por eso es tan delicado, gente, y por eso les muestro esto, ¿no? Que no todos se los muestran, porque esto es algo que hacemos nosotros, se llama análisis de falla, lo hacemos para las empresas que lo piden, para que ustedes tengan una idea de lo grave que es cuando no se trabaja bien una caldera y sepan que el límite que tenemos en la caldera son los materiales, ¿está? Porque los materiales le damos una, miren cómo queda acá, esta es una micrografía por 1000 por. Se ve clarito el desastre que hay. Este intercambiador hay que cambiarlo, porque al tener un caño así, no es el único, son todos están así. ¿Tá?
Bueno, y acá tenemos la capa de óxido. Esta capa de óxido se analiza cuáles son los óxidos, de qué provienen estos óxidos, se hace un análisis, es decir, esto sería como hacer cuando uno se hace una extracción de sangre, se hace un análisis en un laboratorio, ¿no? Acá es lo mismo. Se arranca esa capita de óxido, se lleva a laboratorios de materiales, por supuesto, y se hace un estudio y se observa, bueno, cuál es el óxido que tenemos, por qué se produce y toda esta cuestión. Bueno, acá es un poquito de lo que yo les contaba, ¿no? Yo acá hice el análisis, fíjense que tenemos oxígeno, hierro, cromo. Bueno, acá tenemos las capas, los colores dependen si es hierro, óxido, cromo, bueno. Y acá tenemos un espectro donde podemos ver cuál es la presencia. Acá, ¿qué es lo que nos está complicando? Básicamente la presencia del oxígeno. El oxígeno es un material, un químico que no lo queremos en el material metálico, no lo queremos para nada porque nos da la formación de dióxido. Bueno, gente, eh, les mostré esto para que ustedes tengan una idea de los grandes problemas que nos traen un mal tratamiento de agua, básicamente, y para que tomen conciencia de lo importante que es hacer un manejo correcto de la caldera. Sobrecalentamientos o sobrepresiones o calentamientos bruscos, enfriamientos bruscos, que no es tan normal, pero todas las cuestiones que están fuera, entre comillas, de norma, nos van a traer problemas. El problema que nos traen es en los materiales. ¿Está claro? Los materiales, si no los cuidamos, podemos zafar de una, podemos zafar de dos, pero a la tercera va a empezar a manifestar su fallita. Y donde arranque a fallar un equipo, como puede ser un intercambio, ni hablar, vamos a hablar de calderas chicas. Supongamos que tenemos un evaporador. El evaporador es donde se produce el vapor, ¿no es cierto? Que no sea una caldera grande, que solamente tengamos un evaporador. Voy a un ejemplo más clásico. El termotanque de casa, de una casa, ¿está? O una caldera domiciliaria, donde empiece a tener problemas porque la tratamos, entre comillas, mal, listo, no hay más arreglo. Llega un punto que se rompe de todos lados y no lo paramos más. En las calderas domiciliarias, pequeñas, medianas, las supercríticas, pasa lo mismo. Solamente que el costo, desde lo económico, es mucho mayor. ¿Tá? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita que hacerme porque fui medio rápido, pero me parece interesante este aporte porque es un valor agregado al curso que les sirve para que, bueno, que vean que es sumamente importante tener cuidado en estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, ya arranco compartiendo lo que sería el primer PowerPoint. Disculpen que me están llamando. Sí, Fabián. Sí. Estoy dando un curso, estoy en casa, pasa un minutito y te hablo. Dale. Disculpen, chicos y chicas. Bueno, ¿preguntas tienen alguna? Bien, no hay ninguna. La ingeniera química tendría que tener preguntas del tema corrosión, lo tiene que manejar. Sí, ahí tengo algunas dudas, pero bueno, vos decías recién que mostrabas una imagen de los elementos presentes cuando haces la microscopía óptica y que aparecía el oxígeno. ¿Cómo evitas que aparezca el oxígeno Ahora para vamos a evitar la eso. corrosión? Ahora vamos. Son preguntas que te voy a contestar en un tiempito. Listo, espero entonces. Tengo Así. millones de preguntas, pero bueno, No, tranquila, no pasa nada. Bien, bueno, miren, el tratamiento del agua. El tratamiento del agua lo podemos hacer. ¿Por qué tratar el agua? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Es fundamental para no tener los problemas que le mostré hace un ratito. ¿Está? Hay distintas tecnologías de cómo tratar el agua. Acá muestro una figura, ¿está?
donde, a ver, el tratamiento del agua lo tenemos que hacer siempre, siempre, siempre. Ahora, depende de la planta y depende de la caldera, ¿tá? Porque si es una caldera pequeña, por ejemplo, una caldera de una planta donde se hace alimento balanceado. Bueno, entonces esa caldera no se necesita generar vapor, y si se genera vapor es un vapor de muy baja calidad. Con que tengamos agua caliente, listo, zafamos. Es decir, para la producción alcanza. Igual hay que hacer tratamiento del agua, ¿tá? Es un tratamiento totalmente distinto al que se le va a hacer a una planta que tenga o que tiene una caldera supercrítica. En una planta donde hay una caldera de baja producción de vapor o agua caliente, con que le agreguemos agentes químicos, listo, como decía Vanessa. Y bueno, ¿y cómo extraemos el oxígeno ahí? El oxígeno ahí no lo vamos a poder extraer, ¿tá? Al oxígeno, cuando tenemos un recipiente, ¿tá? O un tacho o un depósito, y a ese depósito nosotros le le agregamos agentes químicos, que después les voy a decir cuáles son, para que podamos disminuir o controlar el pH del agua o la salinidad del agua. Bueno, con eso ya nos aseguramos de que por lo menos no se nos va a formar esa costra o ese sarro, como se dice, ¿por qué? Porque el sarro lo que hace es que se vaya acumulando. El sarro lo que provoca es esto. Ustedes agarran una pava en su casa y pueden ver que, es decir, yo tengo un caño, y, bueno, un caño, uf, tengo un caño, bueno, disculpen, es re difícil. Y el sarro se me empieza a agregar acá y un poquitito acá, y después va creciendo, va creciendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo mismo que les comenté hoy, ¿no? Obtura, y no solamente que obtura el pasaje del agua, sino que lo va cerrando, sino que lo más delicado de esto, lo más delicado es que acá no tenemos transferencia de calor. El sarro es un aislante, entonces la transferencia que no tenemos acá la vamos a tener más acá en los costados. Eso provoca zonas donde tenemos sobrecalentamientos y zonas donde el material, no voy a decir que está frío, pero tiene una temperatura mucho menor. Ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el gran problema. ¿Está? Bien. A tener en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos que saber, primero tenemos que conocer qué tipo de agua estamos tratando. Esa diapositiva está más adelante. Bueno, tendría que haber arrancado. Lo importante acá es conocer el agua que tenemos en la planta. Cómo ingresa el agua y qué tipo de agua. Hay distintos tipos de agua. Disculpen, voy a salir de acá. Tendría que tener la otra. Hay una diapositiva anterior que es donde me aparece eh, donde me aparecen los tipos de agua. Bueno, bueno, después la miramos. Bien. En función del tipo de agua que nosotros tengamos, es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y es algo barato. Si ustedes están en una planta o tienen que entrar a manejar una planta, lo primero que tenemos que conocer es el tipo de agua. ¿De dónde proviene el agua? Si proviene de un río, si proviene de una perforación, si proviene del dique, si proviene de dónde proviene el agua. En función de dónde tengamos el agua, lo primero que hacemos es un tratamiento químico a ese agua, lo mandamos a cualquier laboratorio acá, no cualquiera, pero bueno, hay laboratorios que se dedican a hacer este tipo de tratamientos de análisis, sabemos el tipo de agua. Una vez que tengamos el tipo de agua, tenemos que saber qué le agregamos a ese agua para disminuir o controlar el pH o aumentar, dependiendo, y extraer las sales ácidas o básicas que nosotros vamos a tener en el agua. ¿Está? Bien, entonces, una vez que tengamos eso, vamos a hacer el tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos, perdón, antes tenemos que ver qué tipo de sólidos trae ese agua. Porque no solamente están, es decir, tenemos sólidos dispersos, que son los sólidos
las partículas sólidas que tenemos que sacar. Para eso necesitamos hacer filtración, es decir, filtrar. ¿Tá? No podemos tener absolutamente ningún tipo de partícula sólida en el agua dando vueltas, porque eso no solamente nos va a generar problemas de corrosión, sino que también nos... Disculpen un segundito que... Ahora, ahí ven. Estamos. Bien. Dependiendo del tipo de sólido, tenemos sólidos en suspensiones o sólidos en solución. Los sólidos en solución son solubles y son los difíciles de sacar porque están en solución. Está cloruro, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos. ¿Tá? Para eso tenemos que hacer intercambios aniónicos, catiónicos o una ósmosis. Ah, perdón, acá estaba lo del agua. Bueno, los tipos de agua. ¿Está claro hasta acá, gente? Anoten. Sólidos en suspensión, sólidos en solución. Los sólidos en solución son sencillos de extraer. Los de suspensión son sencillos. Pasamos el agua por un filtro, 2, 3, 4 filtros, dependiendo del tipo de agua que tengamos. Listo, los extraemos. Bien, los sólidos en suspensión son los complicados. En solución son los complicados, porque son los cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos. A esos no los podemos sacar con un filtro, los tenemos que sacar a partir de un proceso. Los aguas que tenemos, o que podemos llegar a tener, agua cruda, cuyas impurezas son las que aparecen acá, no me voy a poner a nombrar eso porque se nos va las 2 horas. Agua dura, agua blanda, por ejemplo, el agua cruda es tal como se encuentra en la naturaleza, ¿tá? Tiene muchas impurezas y se utiliza en plantas potabilizadoras. La agua dura contiene mucho alto nivel de minerales, por ejemplo el calcio y el magnesio. Entonces ahí ya tenemos que buscar productos químicos que eliminen o bajen este tipo de minerales. La agua blanda no posee cationes ni aniones, ¿tá? No posee... Esta es más sencilla. El agua desmineralizada. Esta es un agua que se vende, el agua DEMI. ¿Tá? Por ejemplo, Central Piedrabuena tiene una planta súper importante de tratamiento de agua y lo que hacían era vender el agua esta a otras empresas donde no tenían un buen tratamiento de agua. Yo les doy bastantes cursos a Central Piedrabuena y en su momento capaz que despachaban 50, 60, 100 camiones cisternas vendiendo agua. Bien. ¿Qué es lo importante que tenemos que manejar dependiendo del tipo de agua? O una de las cosas importantes es el pH, ¿está? El pH representa la característica, y entonces muchos me preguntan, ¿qué es el pH? El pH nos representa las características ácidas o alcalinas del agua, ¿está? Es lo más importante para prevenir la corrosión y los depósitos. Por ejemplo, bajo pH nos va a dar grandes problemas de corrosión, altos pH nos va a dar problemas de depósitos. La dureza también hay que cuantificarla, hay que medirla, ¿ah? Es la cantidad de iones de calcio y magnesio presentes en el agua. Esto, como el pH, se mide. Y el oxígeno. El oxígeno es un gas que está presente en el agua, está presente en la molécula del agua, pero también está presente en el agua. ¿Tá? ¿Cómo lo sacamos del oxígeno? El oxígeno lo sacamos a partir de un desaireador. El desaireador es un equipo que combina el aire, es decir, el agua con el vapor a partir de elementos químicos que son atrapantes de oxígeno. Eso tiene que tener una temperatura de aproximadamente 200 grados. Después les voy a mostrar una tabla. ¿Tá? Y ahí, en ese equipo que se llama desaireador, por un lado ingresa el agua, por otro lado ingresa el vapor. El vapor es el que le da la temperatura necesaria para poder extraer, o mejor dicho, sacar esas moléculas de oxígeno. ¿Está? Entonces, el último equipo por donde pasa el agua que ingresa a la caldera es el desaireador.
porque ahí es donde nosotros nos aseguramos de que la molécula de oxígeno, ¿está? Que es la que nos complica, porque es oxígeno e hidrógeno. La peor molécula y el peor gas que podemos encontrar es el hidrógeno, porque el hidrógeno es el más chiquito y el más duro, entonces es el que penetra por esos huecos, es decir, por el límite de grano que yo les mostré hoy. Ese equipo que se denomina desaireador es el equipo que se encuentra en el último paso del agua antes de ingresar a la caldera y es el que nos limpia, por llamarlo de alguna forma, de los gases que arrastra el agua. Por eso es tan importante que cuando nosotros vieron que en la clase pasada hablé de las trampas de vapor. Las trampas de vapor son las válvulas que hacen que el agua que circula por los caños donde tendría que haber vapor salga, es decir, la extraemos. Ese agua, muchas plantas lo meten directamente, lo reinyectan a la caldera. ¿Por qué? Porque es un agua que sale a una temperatura importante. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Si la cañería por donde circula ese agua no es una cañería óptima, óptima quiero decir que está totalmente aislada y hay ingreso de oxígeno, de aire, ahí el agua está captando moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Por lo tanto, tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese agua de los caños de lo que sería la trampa, de la condensación, agua de condensación, se mete al filtro, se filtra, se pasa a la ósmosis, una ósmosis que ahora vamos a ver lo que es, y de ahí al desaireador y de ahí se ingresa a la caldera. ¿Tá? Las grandes plantas tienen un sistema combinado, que ahora lo vemos, y lo último que tiene es la ósmosis inversa, y de la ósmosis inversa pasa al desaireador, y del desaireador pasa al interior de la caldera, es decir, al agua. Por supuesto que ese agua, acuérdense, gente, siempre hablando de plantas importantes y calderas supercríticas, ¿no? Que acá tenemos que tratar de economizar. Entonces, ustedes me preguntan, ¿pero cómo? Si el agua dijimos que la calentábamos casi a 100 grados. Exacto, el agua se calienta a 100 grados. ¿Tá? Entonces, pero cuando se calienta a 100 grados ya está dentro de la caldera, gente. Todo lo que estoy hablando todo lo que estoy hablando es antes de ingresar a la caldera. Ya cuando la meto a 100 grados es porque pasó ¿por dónde? Por el precalentador de agua, es decir, por un economizador. ¿Tá? Entonces, el agua cuando entra al economizador ya tiene que estar totalmente demi, es decir, un agua apta para caldera se llama. ¿Tá? Perfecto. Tenemos el agua apta, la meto a la caldera. ¿A dónde la meto? Al calentador de agua. Del calentador de agua me va al evaporador. Del evaporador va al sobrecalentador o a donde fuere, ¿tá? Dependiendo del tipo de caldera y dependiendo del tipo de planta. Pero esto es lo importante. ¿Está, gente? Si a ustedes le preguntan una pregunta básica de cualquier curso de caldera, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Para qué tenemos que tener un agua apta para caldera, como se le dice? ¿Tá? Es aquella agua que no me genere fango y no me produzca incrustaciones. Tienen que tener un pH controlado. ¿Cuánto es el pH? Bueno, el pH va a depender de la planta, ¿tá? De la caldera y del agua que nosotros tengamos. Hay aguas que son aguas complicadas de tratar, donde tenemos que hacer un tratamiento muy importante, y ese pH se va a ir controlando en relación a lo que podamos lograr, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones importantes, súper importantes del tema agua, ¿no? Que vieron que dijimos que formaba incrustaciones, o podemos decir que formaba sarro, por llamarlo de alguna forma, que es una incrustación, es un tipo de incrustación. Eso, el problema que trae es que, aparte de lo que les comenté de la temperatura, es que se va desprendiendo, se desprende continuamente, ¿no es cierto? Al desprenderse, esas partículas
al golpear contra el material, contra el caño, me va a ir generando erosión y se rompen, ¿tá? Y se rompen, ¿y qué pasa? Al romperse se crea como, son partículas muy finas, que cuando el agua está dentro de la caldera, la tenemos que extraer. ¿Por qué? Porque imagínense si a esas partículas finas se meten a la turbina, o se meten o pasan por las válvulas, donde las válvulas tienen que tener un cierre hermético. Bueno, todo eso o se queda metida en las válvulas porque son sólidos en suspensión y se meten en las válvulas, es decir, donde tiene el comando de la válvula. Bueno, por eso es tan importante la extracción. Ahora, si vamos un poquito para atrás, yo les muestro, o les mostré el caño del sobrecalentador, ustedes veían que el caño estaba perfecto, no había ningún tipo de incrustación. ¿Tá? Y no lo va a tener porque se le hace un buen tratamiento de agua. Entonces, ahí está la cuestión. Nosotros tratamos perfectamente el agua, pero maltratamos los caños, aumentando, haciendo sobrecalentamiento o haciendo calentamientos muy excesivos de forma rápida. Bueno, es lo mismo. Tiene que haber una relación directa entre el buen tratamiento del agua y el buen manejo de la caldera. ¿Está? Bueno, acá tienen bien clarito cuál es el agua para caldera, esto ya se los comenté. Y acá el tema de las durezas, ya les dije también, hay dos tipos de dureza, la permanente o la temporal. La permanente va a estar en forma de sulfatos y cloruro. Esto por ahí, para los que no manejan la parte química, es medio complejo. Entonces, digamos que la permanente es la dureza que se queda pegada, por llamarlo de alguna forma, y que te forma en la incrustación. ¿Tá? Y la temporal es la que podemos ir sacando, que se hace a partir de bicarbonatos. Corrosión. ¿Qué es la corrosión? Y acá me hago un paréntesis y le voy a preguntar a la gente que sabe de corrosión, ¿qué es la corrosión? La corrosión yo entiendo que es el proceso donde el material vuelve a su estado natural. Si hacemos un poquitito de historia, ¿cómo obtenemos los materiales nosotros? Ven ahí, están viendo la foto de un casco de un barco y de una cadena. Para lograr esa cadena o ese casco, nosotros tuvimos que ir hasta un lugar de la naturaleza donde haya hierro en forma de óxido, extraerlo de la montaña, meterlo. ¿Dónde lo metemos? Lo metemos en un alto horno, en un equipo, en un horno enorme, que es más grande que un edificio de 10 pisos. A ese horno le meto carbón, es decir, coque, le meto el hierro, lo caliento a 1500, 1600, 1700 grados, formo una cosa que se llama rabio y después de ahí lo meto a otro horno y formo la cera. Súper resumido se lo hago así. Por lo tanto, ¿para qué les digo esto? Para que ustedes sepan que el hierro se obtiene de la montaña, ¿tá? En forma de óxidos. Después pasa a acero. Cuando se oxida es porque es decir, ese material tiene presencia, por ejemplo, de oxígeno y de algún ambiente marino, como puede ser la sal o los cloruros. Entonces se va degradando y se pone color óxido, medio anaranjado. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo nosotros encontramos el hierro en su momento cuando lo sacamos de la montaña. Es decir, el óxido o la oxidación es cuando el material vuelve a su estado, se revierte a su estado de óxido de hierro. ¿Tá? Por eso, cuando lo vemos a un material oxidado, lo vemos ese color naranja o así medio color óxido, bueno, es porque está volviendo a su estado natural, que era como lo encontramos en su momento. ¿Está? Tipos de corrosión, montón, hay muchísimas. ¿Está? Hay corrosión puntualizada, hay corrosión general. ¿Está? Lo que nosotros tenemos que buscar, o la planta tiene que buscar, no es que el material no se oxide, es decir, tenemos que anticiparnos a eso y tenemos que tratar de que el material no empiece el proceso de oxidación, no arranque con ese proceso. ¿Tá? Porque a la vez que arranca, ya está, ya después lo que tenemos que hacer a la vez que arranque es tratar de que no avance. Bueno, a partir de ahí tenemos que tratar de poner
algunas cuestiones. Por ejemplo, los ánodos de sacrificio, dependiendo del tipo, si podemos hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay metales que son más propensos a ser oxidados que otros, dependiendo de los elementos químicos que tenga. Por ejemplo, si yo tengo un acero inoxidable, y va a ser difícil que se oxide. Se va a oxidar, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque tiene cromo y níquel en un porcentaje importante que hace que se crea una capa protectora y eso hace que no penetre la oxidación, ¿está? Debido a esos materiales aireantes. Ahora, si yo tengo un hierro puro, por ejemplo, qué sé yo, como puede ser la pata de una silla, le meto 300, 400, 500 grados y a la semana no me sirve más, está todo oxidado, ¿está? Porque no tiene elementos aliantes que me provoca, es decir, que me protege a ese material. Los aceros inoxidables, gente, son materiales metálicos que tienen alto porcentaje de hierro, pero también tiene porcentaje de cromo y níquel, que son elementos aliantes, que me protegen al material. Ahí está la diferencia, ¿tá? Ustedes van a comprar un pedazo de hierro, una cosa es un acero que no tenga carbono, otra cosa es un acero que tenga carbono, y otra cosa es un acero que tenga carbono, que tenga elementos aliantes. Le va a salir 50, 60, 100 veces más. Pero me lo va a proteger de la corrosión, me lo va a proteger de la erosión, va a ser más duro, va a tener muchas propiedades mecánicas distintas. Ahora también me pueden decir, bueno, pero si, ¿cómo hago para soldar esos materiales? Bueno, ya ahí es otro tema más complejo, ¿tá? Lo importante acá es que ustedes se den cuenta que la corrosión no ataca a todos los materiales. Es decir, puede atacar a todos, pero en algunos va a tener mucho más, va a ser mucho más agresiva esa corrosión que en otros, ¿tá? Por eso se busca materiales aptos para trabajar a temperatura ambiente y perdón, a alta temperatura y a altas presiones. Bueno, causa de la corrosión, bueno, como les dije, la corrosión puede estar a partir del contacto con el agua o a partir del contacto con el vapor o a partir de qué, de los gases, ¿está? La corrosión debida a... Bueno, y acá empiezo a hacer una clasificación de los tipos de corrosión. Solamente las voy a nombrar. Solamente las voy a nombrar porque a ver, gente, ustedes lo que tienen que tener en claro qué es el proceso de corrosión, por qué ataca la corrosión y qué es lo que hay que tener en cuenta para disminuir ese proceso de corrosión o directamente que ni aparezca, ¿está? Después tenemos corrosión debida a los ácidos libres. Esta corrosión se da a partir de ácidos orgánicos e inorgánicos. Bueno, acá esto lo vamos a sacar, los ácidos los vamos a tratar de sacar. La velocidad de corrosión va a estar en función del tema del pH que tengamos en el agua. Para pH mayores a 10 u 11, la velocidad de corrosión es lenta. Para pH entre 4 y 10, la velocidad de corrosión depende del contenido de oxígeno que tengamos en el agua. Y para pH menores a 4, la velocidad de corrosión es alta, ¿tá? El pH en las plantas industriales grandes se mide continuamente. El tipo de pH que vamos a trabajar, yo le había dicho 10, puede ser 9, 9,5, 10,5. Algunas plantas están trabajando con mucho menos, trabajando con 8, 8,5. Eso es algo muy interno de cada planta y de cada laboratorio que maneje esa planta. La corrosión debida a hidrólisis de sales. Esta corrosión se debe a sales hidrolizantes. Acá hay que tener en cuenta algo, gente, que muchas plantas hacen el intercambio de lo que es frío-calor con el agua de mar, ¿tá? Las que están a la costa del mar hacen lo que se llama el agua de enfriamiento, que se le dice, es un agua que la extraemos, la sacamos del mar. Es agua salada. Entonces, a ese agua tenemos que tratarla, es decir, a los materiales que están en contacto con ese agua tienen que tener un tratamiento especial. No puede ser cualquier material, ¿está? Son aguas que sirven para extraer, por ejemplo, en las torres de enfriamiento se le hace pasar agua de mar con un buen filtrado, por supuesto, pero no sigue siendo agua de mar, ¿tá?
Eso lo que, la función que tiene es extraer en la torre de enfriamiento el calor de algunos equipos, ¿tá? Extraer calor. Bueno, ahí, ojo con eso porque la corrosión es complicadísima. Y por último, la corrosión debida a sales disueltas, el pitting, que es una corrosión puntual y se da a partir de la presencia de oxígeno disuelta en el agua, del oxígeno en el agua, ¿está? La solubilidad de los gases del agua depende de la temperatura, ¿tá? Esto es lo que yo les decía. Por eso, el desgasificador es el equipo que extrae del agua el oxígeno y el hidrógeno, ¿tá? Y eso se da a partir de una cierta temperatura. Por ejemplo, a 100 grados, los miligramos disueltos de oxígeno en el agua tiende a ser 0, a 100 grados. Pero a 95, 0,9, a 80, 2,5. Es decir, a medida que va bajando, es mayor la cantidad de oxígeno que podemos tener. Por eso es importante mantener la temperatura adecuada del agua de entrada a la caldera. Corrosión debida a concentración de temperaturas. Esto es, ya se los comenté, ¿está? Las concentraciones de temperatura puntuales nos traen gravísimos problemas. Por ejemplo, se calcula que 1 miligramo de hidrógeno por kilogramo de vapor en un generador oxida 300 kilos de hierro por año. Esto es cualquiera, es decir, es un número que alguien lo ha sacado. Acá no importa cuánto oxida. Acá lo que importa es que tiene hidrógeno, ¿tá? Y el hidrógeno es lo más peligroso que podemos tener. A ver, hay una teoría, ¿no? Hay un problema que se llama fragilización por hidrógeno. El hidrógeno es el gran problema que tenemos en las plantas industriales que no hacen un buen tratamiento de agua. Porque como ustedes ya les dije, el hidrógeno es la molécula más pequeña y más dura que podemos encontrar, el gas. Entonces, esa se mete por cualquier lado y va pasando por los granos y va separando los granos y va provocando gravísimos problemas, ¿tá? Por eso es sumamente importante extraer ese hidrógeno. Y después corrosión debido a corrientes galvánicas. Esta corrosión se origina a partir de corrosiones puntuales y se da en los caños. Esto tiene que estar en contacto con el suelo, ¿está? Que son corrientes. A ver, la corrosión, ustedes saben que los materiales son elementos que transmiten energía, es decir, energía eléctrica, energía calórica, a partir de los electrones que tienen en la última valencia de su capa, se van moviendo esos bichitos, esos electrones, y la corrosión básicamente es eso, ¿está? Es el movimiento de electrones a partir del material. Si nosotros a eso lo logramos disminuir, bueno, que se llaman las corrientes galvánicas. La circulación de la corriente a partir de un sólido es debido a que se mueven los electrones de la última capa. Hay estudios que yo los hago en la universidad que se llaman partícula magnética, y nosotros ponemos dos imanes. Tenemos, por ejemplo, este es un material y pongo dos imanes, ¿tá? Un imán de cada lado, y hago que los electrones se muevan de un lado para el otro. Entonces, si hay una fisurita o hay alguna imperfección, el electrón lo esquiva, ¿tá? Hace como una curva. Está perfecto como se ve eso. Bueno, pasa lo mismo con el tema de las corrientes galvánicas. Cuando nosotros tenemos algún punto en el material, como puede llegar a ser un hueco o algo de eso, ahí se meten los. Y ahí es donde se produce el tema de esto. Otra de las corrosiones, otro de los procesos complicadísimos es la fragilidad cáustica o fragilidad por hidrógeno. Esto yo se lo comenté, ¿tá? Y las incrustaciones. Las incrustaciones en las calderas son causadas por la impureza del agua. Fíjense lo que scanning. Fíjense cómo quedan los materiales que no le hacemos un buen tratamiento al agua.
lo van obturando. Hay veces, he visto que sacan materiales de las calderas que no tienen buen tratamiento al agua, que el caño está prácticamente obturado. ¿Tá? Prácticamente obturado. Es decir, es tremendo la obturación que tiene. Miren acá cómo se mueve. Bueno, y por último, el tema de... En este caso, el arrastre de agua en la caldera, esto ya se lo comenté en la clase pasada, esto se da mucho en las calderas humotubulares. Acuérdense, gente, que hay una pregunta dando vuelta, es decir, de toda la cantidad de preguntas que tengo, que dice, ¿una caldera humotubular puede generar vapor de buena calidad, vapor seco? Sí, por supuesto, lo puede generar. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las calderas humotubulares, dependiendo de la masa de gases de combustión, si es una de postcombustión que pasa por el evaporador y del evaporador va sobre el calentador, bueno, ahí tenemos un vapor de muy buena calidad, excelente calidad, ¿está claro? Pero, las calderas que no son supercríticas y que son humotubulares, ¿cuál es el problema que tienen? Uno de los problemas que tiene es que el vapor que se forma, vieron que se forma en la superficie del agua, ¿cierto? Se empieza a formar y a partir de ahí se empieza a desprender y pasa por los caños. Si ese vapor arrastra pequeñas partículas de agua y esas partículas no las podemos sacar en algún momento, eso es lo que me va a generar. Es como una espuma que se forma y esa espuma se va por los caños y me genera problemas. ¿Problemas por qué? Porque estamos por el interior del caño, van circulando burbujas, y esas burbujas me generan golpes y me generan golpes de ariete, como se llama, me genera que el agua se condense, entonces se me transforma de vapor a agua y lo tenemos que ir sacando. Acá esto del agua. Bueno, y también eso lo que me va a generar es también problemas en los niveles. Por eso hay que tener cuidado de extraer en forma continua esas burbujas. O mejor dicho, que no se formen, o si se forman, porque se van a formar debido al, cuando se está produciendo el vapor, se le ponen como unos filtros, como unas redes, unas mallas metálicas en la salida del vapor. Entonces con esas mallas metálicas, la burbuja esa que se forma, pega en la malla y no pasa hacia el caño. Eso es común de que se use en las calderas. Gente, preguntas, ¿tienen alguna? Si no, seguimos después avanzando. Hasta acá lo que vimos fue las consecuencias primero de lo que nos puede traer que el agua no sea tratada. Después lo otro que vimos son los distintos tipos de agua, los distintos tipos de corrosión, los problemas que nos ocasiona el agua. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió ¿Quién por lo toma la menos? decisión? Eh, por lo menos si se entendió y avanzo. ¿Se entendió todo? ¿Está claro esto, gente? Por favor, si no está claro, me dicen. ¿Quedó claro? Bien, 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 está todo claro. bárbaro. Vamos a otra diapositiva, entonces. Esperen que estoy acá acomodándome. Uy, está bien. Profesor, ¿ahora se me escucha? Sí, te escucho. Sí, sí, te escucho decir. Ahora no te escuchando yo a vos. Ah, ¿no? ¿Ah, no? No, no, pero era mi micrófono y el audio que estaba Ah, mal configurado. ¿Quién toma la decisión de qué tipo de agua se tiene que lograr
y en base a la caldera que tenemos. No, la decisión es una decisión en conjunto que supuestamente la va a tomar la gente que está en la parte química de la planta. Los ingenieros, ¿no? Y- Nosotros como y- operadores, digamos. No, no, ustedes como operadores, es decir, yo lo que trato de que a ustedes les quede claro de que si un agua no está tratada bien, no tiene un buen tratamiento térmico, van a tener problemas, ¿tá? ¿Qué tipo de problema? Lo que les estoy mostrando. Entonces, si ustedes están en una planta, a ver, hay muchísimas formas, dependiendo de la planta, dependiendo de un montón de cuestiones, ustedes les tienen que quedar como concepto de que un agua que no está bien tratada les va a generar problemas. Esos problemas pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo, pero seguro que les va a generar problemas, ¿tá? Ahora, si ustedes entran en una planta y entran a manejar una caldera y esa caldera tiene un tratamiento de agua, bueno, se puede interiorizar qué tipo de tratamiento tiene, qué tipo de pH logra, ¿tá? ¿Por qué ese pH? Si hay un desgasificador, extraen los gases del aire, pero ustedes como operadores no van a tomar decisión, salvo que sean operadores. Por ejemplo, yo estoy dando un curso donde está la gente que opera y la gente que supervisa. Entonces, la gente que supervisa por ahí tiene la posibilidad de decir, che, vamos a agregar un poquitito más de algún agente químico, que ahora lo vamos a ver, para disminuir el pH, aumentar el pH. A ver, repito, Ailén, siempre depende de la planta y de la caldera. Si vos entras a trabajar o estás trabajando en una planta donde tiene una caldera pequeña, bueno, ahí está bueno de que, pequeña chica, quiero decir, está bueno de que sepas qué pH, si se le hace tratamiento, qué se le agrega, por qué se le agrega eso, qué pH. Por ahí hay plantas que a mí me ha tocado que directamente ni idea qué pH, ni idea que le agregan, no tienen ni idea de nada. ¿Por qué? Porque contratan una empresa que les controla el agua y viene esa empresa cada una vez por mes, le echan una bolsa de algo blanco y listo, ya está. ¿Se entiende? Eso depende de la Quizás en planta. los lugares donde no hay un departamento donde hayan ingenieros y demás, algo más chicos, y bueno, si nosotros teníamos que por ahí hacer ese No, cuando análisis. es algo más chico, perfecto, te entiendo. Cuando es algo más chico, por lo general lo que se hace es contratar a una empresa, Espirasarco o alguna de esas, que viene, te toma una muestra de agua, te la analiza y en función de esa muestra te mete un agente químico para controlar y lo hace una vez por mes, dependiendo del contrato que firmes con la empresa. ¿Tá? Vos podés firmar un contrato de que venga cada 15 días, cada un mes o que venga cada un año o cada 6 meses. ¿Tá? Porque vos directamente no firmás contrato, llamás a la, che, vení, controlame el agua. Vienen los tipos, te controlan el agua, te dan un pH, quiero decir, perdón, te dan un agente químico y con ese agente químico vos te arreglás. Te dicen, echá un tarrito cada tanto. ¿Se entiende? Las empresas chicas que no tienen gente que se dedica a ese tema, haces. Bárbaro. Llaman a una empresa o llaman a un ingeniero o a un técnico, lo que fuere, no importa. ¿Tá? Sí, sí, vos, claro. Ese técnico analiza el agua y después ese mismo técnico te dice, bueno, vamos a echarle este agente químico al recipiente donde está el agua que entra a la caldera, de tanto, dependiendo de los litros que tengas, tanta cantidad. Se mezcla y listo. Y con eso se queda. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Me quedó muy grande esto. Hay muchas empresas que se dedican a eso, que es lo que están acá en Bahía Blanca, que son empresas que, porque no todas las plantas son grandes, es decir, hay muchísimas plantas chicas o medianas que no pueden tener un tratamiento de agua. Y hay otras empresas que contratan temporalmente a algún ingeniero químico o técnico químico que va, saca muestras de agua, ¿tá? Las analiza en algún laboratorio y en función de ese análisis, que es sencillo, muy sencillo, en función de ese análisis buscan
el agente químico que después le dice que tiene que agregar. Y con eso, entre comillas, no hacen un tratamiento de agua. No es el ideal, pero bueno, está un agua tratada, está bueno. Acá lo importante, tengan en cuenta que si ustedes van a operar o están operando una planta donde no es una gran planta, la reposición del agua, ahí está la cuestión. ¿Está? Cuando hacen reposición de agua, ese agua que entra en la planta, tiene que ser un agua que vaya a un recipiente, ¿cómo es? A un tacho, por llamarlo de alguna forma, y hacerle un control, hacerle un tratamiento. ¿Está? Los tipos de tratamiento son dos, externos e internos. ¿Está? Bien, lo que dice acá, justito lo que le estaba diciendo, es un tratamiento al agua de reposición. Acá tenemos un recipiente donde se le agrega el agua, donde entra el agua de reposición. Perdón, esta es la caldera. Acá tenemos el agua de alimentación. El tratamiento del agua y entra a la caldera. Como preguntaba Vanessa ahora. Las plantas chicas o medianas no van a tener desgasificadores. El desgasificador es un equipo complejo. ¿Tá? Ese sí o sí lo vamos a tener en las plantas grandes. Las plantas chicas entra el agua con oxígeno. Lo que se le agrega es con ese agente químico, algún incrustador de oxígeno que lo trate de disminuir, pero nada más. Bien. Los tratamientos externos y los tratamientos internos depende de la planta. Toda planta sí o sí tendría que tener. El primer paso del tratamiento de agua es la filtración, un filtro. ¿Está? Filtros hay un montón. Dependiendo del agua, ¿tá? De dónde se extraiga el agua, no es lo mismo un agua de un pozo que un agua que viene de un río, de un agua que viene de un lago. ¿Tá? La tenemos que filtrar. Haciendo una filtración, lo que vamos a sacar son las partículas en suspensión. Los filtros pueden ser de distinto paso, ¿tá? De distinto espesor, y lo que se hace en las plantas grandes es que el agua arranque por un filtro no me está saliendo la palabra, de un paso, tiene un nombre, bueno, un paso grande y vaya pasando por filtros más pequeños hasta llegar a cuál es el gran problema acá, el control de los filtros. ¿Tá? Es decir, cada cuánto vamos a mirar el filtro y destaparlo o cambiarlo, porque es como si ustedes tienen filtro en su casa para tomar el agua de red. Ustedes agarran un filtro y lo ponen en su casa y capaz que a la semana lo tienen que cambiar porque está totalmente saturado. Empieza a salir poca agua, miran el filtro y está retapado. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Y cuál es el problema del filtro, gente? Por eso es sumamente importante el agua. A mí me parece que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en la caldera. Si a mí se me tapa el filtro o lo tengo obturado, la bomba va a tener que succionar con mayor fuerza. ¿Tá? Entonces ahí tenemos el problema del caudal. Si la bomba no alcanza a tener el agua que necesita, se me cae el caudal y ahí se complica. ¿Tá? Sumamente importante el tema del filtro. Bueno, acá dice, la retención provoca una obstrucción progresiva. Bueno, eso es. Entonces, el primer paso, el filtro. Segundo paso, la depuración por reacción de intercambio iónico. Acá ya tenemos, este proceso se da pura y exclusivamente en las plantas importantes. Una planta chica o mediana no tiene este tipo de intercambio iónico. El intercambio iónico es que pase el agua por unas zeolitas ácidas o básicas, y lo que hace zeolita las zeolitas son agentes químicos, voy a llamarlo así, para que hacen que atrape el ácido o la salinidad que tiene el agua, dependiendo si es ácida o básica. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es? Es decir, tenemos un recipiente donde está todo lleno de zeolitas
Y eso lo que hace es que pase el agua cruda y vaya atrapando las sales que tenemos en el agua. Por eso tiene, a ver, las solitas pueden ser ácidas básicas o de lecho mixto. Las de lecho mixto por lo general están al final o pueden estar en el medio entre las ácidas y las básicas. Las de lecho mixto son las que atrapan básicas o ácidas de cualquiera de las dos formas. Este proceso consiste en sustituir en una disolución uno o varios de sus iones que forman para intercambiar. Las zeolitas son resinas, ¿tá? Que se emplean zeolitas naturales o artificiales para el ablandamiento del agua. Con eso hacemos el intercambio iónico. Cuando terminamos del intercambio iónico, pasamos a lo que sería, que ahora lo vemos, lo que sería la ósmosis, ¿tá? Bueno, como preguntaba ahí Ailén, para proyectar una planta desmineralizadora se necesita primero conocer la calidad del agua, la pureza del agua y cuáles van a ser los reactivos regenerantes que le tengamos que poner. Acá sería una figura de un pequeño esquema de esta planta desmineralizadora. Las grandes plantas térmicas están compuestas por un intercambiador catiónico, un intercambiador aniónico y un regenerador con soda cáustica. Y acá tenemos cambiador catiónico, aniónico y lecho mixto. Y de ahí ya pasa el agua desmineralizada, de ahí va a la planta. Puede ser que tenga una recirculación, como pasa acá, como para asegurarnos de que el agua pase 2 veces por el proceso. Y por último, que no está agregado acá, hacemos un intercambio a partir de una ósmosis. ¿Me entienden, gente? ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay chicos que preguntaron en el chat. Ah, gracias. No lo había visto. Sí, los filtros son súper necesarios para el agua de red. Conviene ablandar el agua. Todo lo que pueda hacer de tratamiento de agua para que ese agua que ingrese a la caldera sea de un buen pH, siempre va a convenir. Ni hablar. A ver, como dije al principio, muchachos y chicas, es decir, si a mí me preguntan, les digo, inviertan en esto y van a tener una vida útil de la caldera mucho más larga que si no invierten, ¿está? No invertir en esto de tratamiento de agua es jugarse a que la caldera les dure poco tiempo. En La Pampa esto me parece que se los conté, y si se los conté, disculpen, en La Pampa había sí, se los dije, es decir, una caldera, sacaban el agua de un pozo y la metían a la caldera así con una bombita, del pozo a la caldera. No les duró ni un año la caldera, la destruyeron, ¿tá? ¿Por qué? Porque para ahorrar muchas veces la gente, ¿qué hace? No tienen un recipiente, un tanque de 5.000, 10.000 litros, donde meten el agua, meten un agitador y le echan un producto químico. No, directamente, en forma directa. Las calderas domiciliarias. ¿Qué tratamiento? Y para ahí es difícil eso ya, es más complejo. ¿Tá? Es como si me preguntás qué tratamiento le puedo hacer a una caldera, a un termotanque o a un calefón. Es decir, si vos no tenés un recipiente, el agua de red te entra directamente a la caldera, como mucho podés llegar a filtrarla, no más que eso. ¿Tá? Ahí las calderas tienen ánodos de sacrificio, que son materiales que son más susceptibles de que se oxiden que el material propio de la caldera. Por ejemplo, las calderas dual, que te entra el agua directo de la red, donde vos usás el agua para calentar o para caldera.
quiero decir, para el agua domiciliaria, para bañarse, lavar, lo que fuere, y para una caldera, ahí no tenés forma de hacer un tratamiento térmico, un tratamiento al agua. ¿Tá? Salvo que tengas un tanque y que la caldera succione de ese tanque y que a partir de ahí circule por la casa o por la calefacción. De otra forma, no. Lo que sí podés hacer es ir controlando, por ejemplo, los calefactores, o mejor dicho, los radiadores, que no tengas incrustaciones para que no se obture. ¿Tá? Pero no vas a poder hacer algún tratamiento del agua. ¿Podríamos hacer un tratamiento como que se hace las piletas en esos pin de pH? Sí, ¿O si tenés... solamente para las críticas necesitas un pH de 8,9? No, O sea, no. en el sentido de prevenir ese daño, ¿no? En una domiciliaria. Porque si bien por ahí es costoso, complicado de adaptar una casa, con un tanque, como decías, por ahí se puede regular el pH. Claro, por supuesto, exacto. Si vos tenés un tanque de No sé cuánto almacenamiento, dura igual el agua en ese tanque, pero bueno, de distribución. el agua en un tanque, si el agua la controlás cada determinado tiempo, te puede durar un montón. Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta muchas cuestiones ahí, que si vos tenés un tanque, te vas a tener agua de reposición. Entonces, ese agua de reposición, la tenés que ir, al reponerla, tenés que, a ver, hay bombitas en las plantas, hay bombas que tienen un tanque de auxilio, por llamarlo de una forma, que es la que bombea los productos químicos al agua, ¿tá? Y otra bomba que es la principal, que es la que bombea el agua. Tenés que tener dos bombas. Entonces, continuamente esa bombita la programás y le va mandando agentes químicos para que el agua sea tratada correctamente y tener un pH controlado. Pero bueno, en una casa vos vas a tener mucha agua de reposición. Cada vez que se bañe, que esto, que lo otro. Entonces, es difícil ahí, salvo que tengas un circuito cerrado. A ver, ahora vienen las calderas duales, pero antes vos tenías tu caldera para la calefacción y a su vez tenías otro equipo para agua caliente de la casa. Cuando vos tenías la caldera tuya para la caldera de la casa para agua, para calefacción, ahí sí es un circuito cerrado. Ahí sí tenías un tanque y ahí sí le agregabas los agentes químicos para controlar el agua, ¿está? Eso es sencillo. El agua esa no la tenías que reponer seguido, era una reposición cada tanto. Ahora, si vos vas a usar una caldera dual para tu casa, y ahí no se te complica, pero ya no es tan sencillo. Tenés que tener el agua de reposición, entra al tanque, tenés que asegurarte que ese agua que entra sea tratada, y ojo, que es un agua que después vos te vas a bañar con ese agua. Entonces tenés que fijarte que los productos químicos que le agregues no te afecten después al pelo tuyo, a qué sé yo, no sé, digo lo que fuere, ¿no? Que ahí ya es un tema que yo no manejo. ¿Tá? Porque yo lo que se usa, el agua que se usa, a ver, la pregunta es, ¿qué tiene que tener un agua de caldera? Un agua de caldera óptima. Bueno, y ustedes nombran todo lo que yo les dije, pero si yo les pregunto qué tiene que tener un agua de caldera óptima y a su vez que les quede lindo, qué sé yo, que no les afecte el pelo. Bueno, ¿se entiende? Y Ahí ya es también otra cosa. puede generar alternativas. O sea, Claro, porque sí, ya sí, no no. coincide con el pH de la piel, que es 7. Exacto, perfecto. Bien. Eh, bueno, acá tenemos un esquema básico. Ven, en este esquema aparece el agua, entra a ablandadores, ¿tá? A su vez también tenemos el agua de retorno de los condensados, va a un desgasificador y el desgasificador va a la caldera, ¿tá? Esos serían los pasos a tener, cuando decimos ablandadores, serían los del lecho mixto, los iónicos, catiónicos y del lecho mixto. ¿Tá? Pero a tener en cuenta acá que el último paso antes de que entre la caldera es a partir de un desgasificador. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como se lo dije, es el ablandar el agua, extraer la mayor cantidad de iones de sodio y así lograr tener un agua óptima para la regeneración. Es realizada a partir de una sal sódica que tiene una concentración de 150 a 250 gramos litro de resina para agregar. Bien.
Las incrustaciones. Las incrustaciones se producen a partir de que el agua no esté tratada tan correctamente, y eso ya se los dije. Bueno, lo que pasa es que yo voy hablando y no les doy mucha importancia al PowerPoint, entonces después como que aparece y tendría que repetir, pero bueno, eso. Torre descarbonatadora. La torre descarbonatadora sería lo que les dije en su momento, la torre de lecho mixto, ¿tá? Donde hay un intercambiador catiónico y aniónico, y esa es la que en plantas que no son tan grandes, sí lo que se hace, y esto no es, a ver, tiene un costo importante, pero no es una locura, es comprar esta torre descarbonatadora, ¿tá? Con la torre descarbonatadora es un equipo que se encarga de esto, del intercambio catiónico y aniónico, ¿tá? Elimina el anhídrido carbónico para evitar el consumo de la resina aniónica. Y a su vez el dióxido de carbono disuelto en el agua se convierte en mercurio. ¿Entendieron lo de la torre descarbonatadora? Es decir, una de las alternativas que pueden tener en cuenta es cuando ustedes están en una planta y les dicen, qué sé yo, no sé, según el caso que estén operando o que estén trabajando, que van a trabajar, dependiendo, no sé, hay muchos casos, ¿no? Bueno, la torre descarbonatadora es el equipo que sirve para extraer aniones y cationes del agua, ¿tá? Sin la necesidad de tener otro equipo. En forma directa. En forma directa. Claro, Bien. en las grandes plantas me conviene hacer eso porque si yo quiero bajar el pH del agua o controlar el pH con ácido, se me forman otros sólidos disueltos, otra solución, que me complica después las incrustaciones o no, o se forman Sí, otros cañones. sí, eso es para analizar y estudiar, dependiendo del tipo de agua. Es decir, no es siempre, no es una regla. Es decir, lo que pasa que, a ver, hay una realidad muy importante en las plantas, que es el tema económico. Instalar una torre descarbonatadora y tener resinas aniónicas y catiónicas sale mucho dinero, ¿tá? Y es mucho más sencillo poner un tanque de 10.000 litros, digo cualquier número, ¿tá? Y a partir de ese, comprar una bombita que te sale de 20.000 pesos, un tanquecito donde vos metés la parte, es decir, los agentes químicos y le vas tirando cada tanto tiempo a ese depósito. Eso es lo más sencillo y es lo que se hace. En las plantas chicas, medianas, eso es lo que va, ¿tá? Y en las plantas grandes también se le agrega, hay tanques con recipientes auxiliares donde tienen una bomba que se controla con un timer, es decir, un determinado tiempo, y le vas agregando eso, ¿tá? ¿Por qué? Por el tema del costo. Que el agua pase por una torre descarbonatadora, yo lo digo muy sencillamente, pero tenés que tener una instalación de bombeo, tenés que tener caños especiales, tenés que tener la torre, tenés que tener lugar, tenés que tener un montón de cosas, ¿tá? Entonces, a vos te ocupan para decir, ¿qué puedo hacer para mejorar el pH del agua? Primero, mirar el agua que entra. Segundo, ver el pH que tiene ese agua, hacer un análisis químico. Y a partir de ahí, tomar decisiones. Siempre teniendo en cuenta que hoy el principal factor en una decisión es el económico, ¿tá? Ponele que te digan, no hay problema desde lo económico, yo quiero que la caldera me dure 20 años sin tener que pararla. Bueno, fijarse si hay problemas desde el espacio, desde el lugar porque muchas veces en las plantas tenés una caldera acá, la otra acá, un equipo acá, no tenés lugar para ubicar un tanque más. Y si tenés lugar, tenés que hacer un malabares con los caños, las bombas, pérdidas de velocidad, tamaño de caño, es decir, es un trabajo ingenieril muy importante, ¿tá? Por eso, yo les digo esto para que ustedes sepan de que existe una torre descarbonatadora, que esto, que lo otro, pero después de ahí a tener que instalarla son dos cuestiones distintas, ¿tá? ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes tengan muy en claro que
El agua tiene que ser tratada, primero. Tiene que ser tratada, tienen que saber qué pH tiene, tienen que saber cómo se encuentra la instalación de la caldera, cómo se encuentra la caldera, porque como les mostré cuando arrancamos, un agua que no está tratada me trae problemas en los materiales. Esos problemas en los materiales me va a ocasionar una pinchadura. Y ojo, que si se pincha un caño, ese caño puede afectar al resto de los caños y puede ser un desastre. ¿Tá? Y ustedes son los que ponen las manos ahí en los caños y el que tienen que intervenir y toda esa cuestión. Entonces, ahorrar esos problemas a partir de un buen tratamiento del agua es fundamental. ¿Está claro, Vanessa? Bien. El tema de... Lo mismo con el desgasificador. El desgasificador es un equipo, es este que tenemos acá en pantalla, es un equipo súper importante, ¿tá? Pero bueno, también es un equipo costoso, es un equipo que tenemos que tener una instalación que nos permita tener este equipo, comprarlo, instalarlo, básicamente por el tema de los costos y del lugar para instalarlo. Entonces, ¿para qué sirve el desgasificador? Ya lo saben. Acá tenemos las temperaturas de trabajo, ¿tá? Como la óptima es entre 100 y 110. Es decir, lo que tenemos que buscar acá es la extracción de los gases que acarrea el agua. ¿Está claro? ¿Tá? El agua, cuando está en contacto con la naturaleza, transporta oxígeno, transporta hidrógeno, y eso es sumamente complicado para el material, para los caños. Entonces, lo tenemos que extraer. ¿Cómo lo extraemos? A partir de un desgasificador. Ojo, esto se da en las grandes plantas, las plantas supercríticas. En las plantas chicas no podemos tener un desgasificador, pero también hay una otra cuestión. Ustedes en una planta pequeña o chica o mediana, las temperaturas de trabajo o la temperatura del vapor estarán como mucho 200 grados. Yo ahí tengo Ah, una consulta. Si vos tenés el desgasificador y, por ejemplo, yo quiero extraer las moléculas de hidrógeno, ¿a qué temperatura lo tengo que llevar? no, la misma. Y No ahí tenés... ya no me... Y después es agua en estado vapor, va a entrar a la caldera. No me entra Sí, agua, me entra vapor. no, no, pero ojo, Pero depende ahí, te tenés que fijar en el diagrama de Molière y tenés que ver que el agua a una determinada presión no se comporta como el agua a otra presión. Es decir, la temperatura y la presión están en relación del volumen. Entonces, vos te podés aumento tener la a presión. 100, claro, vos tenés a 100 grados, vas a tener agua líquida, pero porque estás trabajando con la presión. Estás teniendo una presión que te permita tener ese agua. ¿Tá? Porque esa es algo muy básico, es decir, ¿cómo 100 grados si yo en la pava tengo 100 grados y me está saliendo vapor por la pava? Bueno, pero ahí tenés una presión atmosférica, ¿tá? No tenés en juego la presión. Ahora, si vos tenés un recipiente que tiene un volumen y a ese volumen le agregás presión y temperatura, ahí se trabaja distinto, ¿tá? Por eso, fíjense que muchas veces uno entra al evaporador. Esto yo se lo he dicho en algún momento. Vos entras al evaporador con un agua a 200 grados. ¿Cómo 200 grados? Estoy hablando de plantas supercríticas, ¿no? ¿Cómo 200 grados? Sí, 200 grados. ¿Y qué presión? Ah, ese es otro tema. Porque, a Sí, me había ver, olvidado la presión claro, exacto. en mi cabeza. Gracias. Bien, no, por favor. Bien, modo de control, bueno, acá tenemos este desgasificador, ¿tá? Ven que entra el vapor por un lado, hay un venteo, y por otro lado entran los condensados o el precalentador. Ojo acá, fíjense que me está hablando de precalentador. En ese caso, en este caso, el agua que entra al desgasificador es un agua que ya pasó por lo que sería el economizador. Es decir, a ver, ¿se acuerdan? Nosotros en la caldera tenemos dos tipos de economizadores: economizador de aire y el economizador de agua. El economizador de aire lo que hace es calentar el aire para que ese aire que ingresa al proceso de combustión sea el adecuado y tengamos una combustión totalmente completa. Y por otro lado tenemos el economizador de agua, que hace que el agua entre a una temperatura de 90 a 100 grados, ¿tá?
puede ser más. ¿Para qué? Para disminuir el delta T que nos da entre calentar el agua de 40 grados a 100 y pico o calentarla de 80, 90, 100 a 150, 200. ¿Está? Voy a necesitar mucho menos energía para calentar ese agua. Ahí está el punto. Acá el agua viene del precalentador. Entonces ya viene con una temperatura determinada. Entonces, acá lo que tenemos que ver es cuál es la temperatura que entra el agua, cuál es la temperatura que entra el vapor y qué mezcla se produce, a qué temperatura está trabajando el desgasificador. ¿Se entiende? Y otra cosa importante, el agua en el precalentador es un agua que trabaja a temperaturas bajas. Temperaturas bajas son menos de 100 grados, 150 grados. Entonces, algo sumamente importante es conocer que las velocidades de reacción química dependen de la temperatura. Cuando yo tengo una baja temperatura, no voy a tener problemas de corrosión tan importantes como si tuviera altas temperaturas. Tengo otra consulta. Estoy leyendo acá los apuntes y dice que el tratamiento interno de agua de caldera para el agua para las calderas tiene que tener un pH entre 10,5 y 11,5, bastante Sí, alcalino. Ya con un sí, agua de perforación andaría bárbaro. sí, 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 pero ojo porque ese pH alto te va a traer problemas de incrustaciones. Incrustación. Claro. Ah, entonces, a ver, vos si estás buscando que no tener incrustaciones ni tener corrosión, tenés que bajarle el tema del pH porque si no te genera incrustaciones. Vos vas a tener un pH de 10,5. Ninguna planta de acá de la zona tiene ese pH, ninguna. ¿Ah? Porque le genera incrustaciones. Más si tenés alta temperatura. Entonces ahí hay que combinar lo que es incrustaciones con lo que es corrosión. Son dos fenómenos distintos. ¿Tá? Está bien. Y Voy a tener sí, incrustaciones si yo trabajo ese pH, pero no voy a tener corrosión. no vas a A ese tener nada pH. de corrosión, pero se te va a obturar los caños del toque. No te sirve. Está, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, acá tenemos los pHs. Eso ya lo hablamos. Dejo de compartir. Pregunta, gente. Ya estamos terminando. Me queda una, me parece, un PowerPoint y terminamos. Hago una pausa. Les consulto, se va entendiendo, están callados todos, salvo alguna pregunta. Si hay preguntas, hay Marcos, Leandro, Roba, no, Lautaro, Maximiliano, Alfredo, Federico, Damián, Carlos, Juan, Roberto, Leonardo, Y recién Lucas. cuando hablabas del tema agua y todo eso, ¿esas cuestiones no venían recomendadas por el fabricante? El ¿O fabricante te da una recomendación. te tenía que dar todas las instrucciones, no? El fabricante a veces te da recomendaciones, a veces. Ah, pensé que también lo que venía ya con instructivo y no lo determinaba el operador ni nadie. Pensé que era. Eso es como cuando compras un remedio y mirás el Mm, folleto, es decir, ellos te tiran más o menos, pero bueno, claro, a ver, cuando vos compras una caldera o un equipo que trabaja con agua, te va a dar una recomendación, pero el fabricante no va a saber qué tipo de agua tenés vos, no va a saber dónde la instalás, no va a saber nada. Solamente sabe que a los materiales que él pone, el fabricante de su caldera, tienen que trabajar con un determinado pH, que va a ser siempre el mismo, para que no se estropee. ¿Está? El tipo lo que va a querer es salvar, es decir, que la caldera no se le rompa, o que no se le oxide para que vos no se lo reclame. Eso es muy básico. ¿Está? Ahora, si tenés un problema suele pasar, vos compras una caldera y la metés en tu planta y esa caldera, porque tiene materiales determinados, reacciona con el agua y se te empieza a oxidar. Al año se te pincha. Y vos vas ahí y le vas a reclamar, che, tuve un año la caldera y se me pinchó. Entonces el tipo te va a decir, bueno, ¿y cómo trabajaste? ¿Qué pH tenía? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y al fin y al cabo ahí va a ser una ida y vuelta que...
Entonces, lo mejor es siempre tener un control preciso de lo que vos tenés en tu planta, qué agua tenés, y si podés, a eso, analizarlo y que te quede un registro de lo que estás analizando. ¿Tá? Entonces, tenés un problema y decís, bueno, mirá, yo hice esto. ¿Se entiende, Maximiliano? ¿Tá? Tener una documentación de lo que estás haciendo para no tener ese tipo de problema. Perfecto. Bien. Sí, Juan, te escucho. Me quedé pensando con el tema de los filtros. ¿Para cualquier tipo de agua es el mismo o depende del agua, el filtro que corresponde? Hay uno en especial. No, no. Los filtros son la granulometría del filtro, ¿tá? Es decir, el- el- el filtrado que vos le vas a hacer al agua va a depender de dónde extraigas el agua. No es lo mismo el agua que viene de, por ejemplo, el agua que extraes de una perforación es totalmente distinta, ya sea desde, desde lo químico de los sólidos en suspensión como en solución, que un agua que venga del dique, el Paso Piedra acá de Bahía Blanca. ¿Tá? El agua que viene del dique va a tener algas, va a tener muchas más sólidos en suspensión que un agua extraigas de un pozo o de una perforación. Entonces ahí tenés que trabajar muy bien con el tema del filtrado. Lo mismo, ahí tenés que analizar, a ver, repito, ¿no? No sé cada uno de sus casos, es decir, cada persona trabaja o va a trabajar o tiene algo distinto que otra. Si vos estás en una planta donde estás arrancando, bueno, lo importante es conocer bien el tema de ingreso de agua a la caldera. Cuando haces un análisis del agua, ahí te va a venir la cantidad de sólidos que tengas, el tipo de agua, y en función de eso, arrancas a hacer el tratamiento, del tratamiento al agua. Pero yendo al tema filtros, hay un montón de filtros, hay filtros muy caros que te dejan un agua totalmente sin ningún tipo de sólido, que van pasando, no es un solo filtro, son 3 o 4 filtros que van pasando, el agua va pasando por esos filtros hasta llegar a una pureza que no tenga ningún sólido. Ojo con el tema filtros, la obturación del filtro, el control del filtro, porque pasa de que si se obtura el filtro, vas a tener problemas en la bomba, si tenés problemas en la bomba, vas a tener problemas en la caldera. ¿Se entiende, Juan? Ok, gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir. Disculpen, voy a poner acá. Bien, vamos con esta. Bueno, y nos quedaba el ablandamiento con productos químicos a partir de lo que se denominaría, bueno, perdón, acá. ¿Qué es lo que se agrega? Fosfato. Fosfato trisódico es uno de que cumple 2 funciones, ¿tá? Que es controla el tema de la corrosión y el tema de la incrustación. Este es el que se agrega, el que se compra en cualquier casa cualquiera no, por supuesto, sea alguna casa que venda productos químicos, ¿no es cierto? La eliminación del oxígeno, si no tenemos desgasificador, se agrega lo que generalmente se agrega, es el sulfito de sodio o la hidracina. La hidracina es la más común. ¿Tá? Ojo con la hidracina, que es la más común, pero es la que menos se está usando porque es tóxica, entonces no se agrega mucho, no se está usando. Repito, la hidracina es la más común, pero allá hace unos años me parece que
traía problemas importantes de salud o ocasionaba, entonces no se está usando tanto. Y por último tenemos la ósmosis, ¿está? La ósmosis es el pasaje del agua a partir de un filtro a determinada presión. Acá lo que tenemos que tener es una bomba que nos genere una determinada presión, ese agua pasa por el filtro y deja las partículas ácidas y básicas, ¿tá? Las sales sería en suspensión, en solución, perdón. En las plantas grandes, la ósmosis se usa como último paso eh, del proceso de tratamiento de agua. ¿Tá? Pasa por los lechos aniónico, catiónico, mixto y recién ahí pasa por la ósmosis. Hay plantas que no son tan grandes o también pasa que en las plantas hay dos tipos de caldera, la caldera principal y la caldera auxiliar. La caldera auxiliar, para que el agua no tenga que venir desde el área de tratamiento de agua, directamente a la caldera auxiliar se le hace pasar el agua que venía por la ósmosis. ¿Está? ¿Se queda claro eso? Básicamente, la ósmosis es el pasaje de un agua a partir de el pasaje del agua por una membrana permeable y esa membrana atrapa las sales del agua y con eso lo podemos ingresar a la caldera. No es un tratamiento de agua súper completo, pero es al fin y al cabo un tratamiento de agua que captura las sales. ¿Tá? Bueno, acá dice cómo tiene que ser. Por supuesto que una ósmosis. Y después otro proceso sería el de electrodiálisis. Este no es tan conocido. No conozco ninguna planta acá de la zona que trabaje con este proceso de electrodiálisis, que es exactamente lo mismo. La idea es atrapar las partículas, las sales que pasan por el agua. Retorno de los condensados. Esto ya lo hablé, no sé si tienen alguna duda. Súper importante. Hay que tener cuidado con los condensados de cómo los manejamos. Los condensados los atrapamos a partir de una trampa de vapor. Dependiendo de cómo tengamos el caño de condensado, es lo que hacemos con los condensados. ¿Tá? Por lo general, no nos podemos arriesgar, entonces lo que se hace es enviarlos a un tanque y en ese tanque hace todo el proceso de nuevo. ¿Tá? ¿Cómo no? Como hay otras plantas que los tiran directamente, no les interesa los condensados, y hay otras plantas que los ingresan a la caldera. ¿Tá? Depende de cómo sea la cañería. Lo que tenemos que tener en cuenta con los condensados es que dos cosas. Primero, que es agua que tiene temperatura, que tiene una cierta energía, y segundo, que es un agua que fue tratada previamente. Entonces, tirar ese agua, medio como que estamos tirando energía, plata, dinero. Por eso se le hace algún tipo de tratamiento. Bueno, el sistema de bombeo lo paso porque eso ya lo hablamos. Acá lo que estamos hablando del sistema de bombeo es que, bueno, por supuesto que tenemos que tener en cuenta que todo lo que estamos bombeando es agua y ese agua va a ser tratada. ¿Tá? Entonces, el sistema de bombeo tiene que ser el adecuado para no contaminar el agua que estamos tratando. Está claro eso, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un sistema de bombeo que no es eficiente o que tiene pérdidas o que tiene entrada de aire, ¿para qué tratamos el agua si después la contaminamos con el sistema de bombeo? Es decir, todo esto está en relación directa. Si yo voy a tener una planta donde hago un buen tratamiento de agua, el sistema de bombeo tiene que ser excelente o muy bueno para no tener problemas. ¿Entiende, gente? Bien. Y vamos a... No, me quedan dos todavía.
barrido de los gases. Acá ya dejamos el tema agua y tratamos un poquitito el tema de barrido de los gases. ¿Por qué tratamos este tema? Porque en este tema pasamos a hablar de lo que sería el tiro de la caldera. El tiro de la caldera es la forma en la cual nosotros extraemos los gases. ¿De quién? Del proceso de combustión. ¿Tá? Nosotros tenemos tres tipos de tiro. Tiro es la extracción de los gases por la chimenea. Tenemos una extracción de gases a partir de un tiro forzado, de un tiro inducido o de un tiro balanceado. ¿Tá? El tiro forzado es el que a la entrada del equipo ponemos un ventilador, inducido es el que extrae por afuera, es decir, a la salida ponemos un extractor, o el balanceado, que es la diferencia que se produce de aire caliente con aire frío en el interior de la chimenea. Esas son las tres formas que tenemos para la extracción de los gases. ¿Tá? Esto ya se habló cuando hablamos del proceso de combustión. En el proceso de combustión, cuando vamos a arrancar la caldera, hacemos primero un barrido de los gases para sacar, si llega a haber alguna partícula de gas, la barremos, ¿tá? Y se va ese aire por la chimenea, y a partir de ahí ponemos en marcha, encendemos el equipo con el piloto. ¿Tá? Pero una vez que la caldera está en marcha, nosotros lo que tenemos que hacer es traer esos gases. Acá tenemos que tener en cuenta, yo me acuerdo que se los dije, es como cuando estamos haciendo un asado en algún quincho o en algún fogón, ¿tá? Adentro de un quincho. Vieron que muchas veces se le pone extractores de aire o se le agrega un ventilador a la entrada del fogón para que saque más rápido, o se le pone un extractor arriba. Bueno, tenemos que tener en cuenta que a mayor aire, el proceso de combustión por ahí se acelera, porque tiene más oxígeno, pero el gas, o mejor dicho, el calor que se genera en el proceso de combustión, va a salir de la chimenea en forma rápida, a una velocidad más alta. Entonces voy a gastar más leña para producir para hacer el asado. ¿Se entiende, gente? ¿Ah? Acá pasa lo mismo. Si yo le doy una velocidad de evacuación de los gases muy importante, muy rápida, estoy tirando energía a la atmósfera. ¿Tá? Para eso se hacen cálculos. Solamente les muestro acá este cálculo. Ustedes lo tienen ahí. ¿Tá? Tenemos cálculos directos o cálculos indirectos. El cálculo directo es el calor que sale con el vapor producido en función, gente, del calor que entra. Calor que sale en función del calor que entra nos va a dar el rendimiento de la caldera. Y por otro lado tenemos el cálculo o el método indirecto. Y acá ya tenemos que entrar a calcular, que es complejo, las pérdidas por calor sensible, las pérdidas por combustible no quemado, las pérdidas por radiación, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Haciendo ese cálculo, nosotros vamos a decir, bueno, si entra tanto vapor, perdón, tanto gas, eso lo podemos medir tranquilamente. Entra tanto gas, se produce tanto calor, ¿cuánto vapor obtengo en función del gas que entra? Eso en forma directa. Ahora, yo sé cuánto gas entra, calculo las pérdidas de energía, pero bueno, calcular las pérdidas ya es re complejo. Y lo relaciono con el vapor que saco, y obtengo el rendimiento. Factores que afectan al rendimiento: la temperatura de los gases de salida, la combustión incompleta, el exceso de aire, la humedad en el combustible, las incrustaciones, aislamiento defectuoso. Todas estas cosas vieron que ya las estuve comentando en su momento. ¿Tá? Son todas cosas súper importantes, gente, márquenlas, son muy importantes al momento de operar una caldera. ¿Tá? Yo recalqué mucho el tema de que el límite de la caldera son los materiales. ¿Está? Bueno, todo esto está afectando los materiales. Si yo tengo una combustión incompleta, me va a producir un tipo de corrosión lado humo, ¿tá?
en los materiales, que no está bueno. Voy a quemar mal el gas, por lo tanto en la chimenea, si tengo un sensor, me va a producir que hay una mala combustión. El exceso de humedad ni hablar. Y las purgas. Ahora vamos a hablar de las purgas. Ahora, pero primero les digo esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para mejorar la eficiencia? Un ajuste en la combustible, la combustión, perdón. Los economizadores, ¿se acuerdan que lo hablamos mucho? Calentar el precalentamiento del aire, y esto está en función del economizador. Recuperación del calor de las purgas y la aislación de los tubos y de los tanques. A controlar la eliminación de las fugas. Bueno, el mantenimiento de purgadores y trampas de vapor. Acá también hay que tener cuidado porque si las trampas de vapor no se regulan, por ahí estamos tirando mucho. Es decir, no solamente sacamos agua, sino que también podemos extraer vapor. La recuperación de los condensados. Bueno, corrosión lado agua, corrosión, esto ya lo hablamos. Prueba hidráulica. Prueba hidráulica. Bien, la prueba hidráulica, ¿saben lo que es? Esto de la prueba hidráulica ya hay plantas que lo están dejando de hacer porque están diciendo que se somete al caño, a la instalación, a una presión excesiva, mucho mayor de la presión de trabajo, innecesariamente. Entonces lo que se hace es método no destructivo. Ojo, este es un ensayo no destructivo, ¿está? Lo que pasa es que hay que hacer muchos procesos antes de lograr esto. Por lo tanto, directamente hay plantas que lo están dejando de hacer. ¿Qué es la prueba hidráulica? Es inflar, entre comillas, ¿no? Es decir, cerrar todo lo que es las cañerías, hermetizarlo, es decir, cerrar las válvulas, cerrar las bridas, cerrar todo y darle una presión de trabajo, un porcentaje mayor a la presión, perdón, darle una presión de aire, pues inyecta aire, a una presión mayor, a un porcentaje de la presión que se trabaja, que se opera, ¿está? Y se deja estanco. Si vemos que hay pérdidas o caída de presión a partir de ese aire que inyectamos a la cañería, es porque estamos teniendo pérdida de aire, ¿está? En las cañerías, que cuando van a habilitar una cañería domiciliaria, se hace eso, se cierra toda la llave y se le inyecta, se infla la cañería, se le ingresa aire y se controla la presión. Si la presión no se mueve es porque no hay pérdida. Si la presión empieza a decaer es porque en algún lado tenemos pérdida. Eso se llama una prueba hidráulica. Bien, gente, bueno, estamos terminando. Nos quedan 10 minutitos. Lo más importante lo dije. Voy a pasar esta rápidamente. En esta que es la 21, diapositiva 21, hablamos un poquitito más en profundidad del tema tiro, tiro de la chimenea, estoy hablando, ¿no? La extracción de los gases de la chimenea. Hablamos del tiro natural, tiro forzado y tiro inducido. Básicamente acá lo que tenemos que tener en cuenta es la forma en la cual nosotros extraemos los gases de la combustión, ¿está? Eso es importante. Cuando ustedes operan una caldera que, por supuesto, fue fabricada, todo eso ya está calculado y no hay problema. Acá el tema es cuando ustedes entran a trabajar en una planta donde tienen una caldera, esa lo tienen que tener en cuenta. Sobre todo si en el sensor de la chimenea, ¿tá?, aparecen valores que no son los correctos. El sensor que tienen las chimeneas puede ser un lazo cerrado con todo lo que es el proceso de combustión. Entonces, en función de lo que va sensando, va mejorando el proceso de combustión. Es decir, va aumentando o disminuyendo la entrada de aire, la entrada de combustible, la presión del aire y la presión del combustible,
¿Para qué? Para lograr una combustión correcta. ¿Está? Y a su vez, esta velocidad, la velocidad de extracción de los gases de escape, va a estar en función, por ejemplo, yo les digo, ¿se acuerdan cuando vimos las calderas humotubulares? Las calderas humotubulares que tenían un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, la extracción del aire tiene que ser forzada. Sí o sí, es decir, tenemos que tener un ventilador donde tenemos el proceso de combustión, en la cámara de combustión tenemos que tener un ventilador, que ese ventilador le dé una cierta velocidad de escape a los gases. ¿Tá? Porque si no, como tienen que dar tanta vuelta el gas, no alcanza a salir correctamente. ¿Tá? Eso en las calderas humotubulares. En las calderas acuotubulares es distinto. Porque las calderas acuotubulares, lo que circula por dentro del caño es el agua. Entonces, la extracción de los gases de escape no tiene que ser tan a la fuerza, por llamarlo de alguna forma. ¿Se entiende? Acá lo que estamos hablando es cómo es la extracción de los gases de escape. Bueno, gente, últimas preguntas. Se termina el curso. Después tienen que rendir. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido, que hayan repasado. Pónganle la palabra que ustedes quieran. El examen final es múltiple choice. Es sencillo, son unas preguntas que tienen que contestar, tienen 1 hora y media. Todos los que estuvieron haciendo el curso, prestaron atención, lo van a hacer con una pequeña repasada que le peguen, lo hacen sin ningún tipo de problema y les aseguro que van a salir bien. No es eliminatorio, es un examen como para decir, bueno, entendieron un poco el tema. Aquellos que hicieron el curso y no le dieron ni 5 de importancia, bueno, se les va a complicar un poquitito más. A ver, la idea de este curso no es que ustedes rindan y aprueben como si fuera un colegio. No, la idea es que a ustedes les queden conceptos y que puedan manejar, operar una caldera correctamente, sabiendo los problemas que le ocasionaría si no lo hacen bien. Básicamente eso. No es una evaluación, yo la hice la evaluación, por supuesto, no es una evaluación para complicarnos. ¿Tá? Es una evaluación que la tienen que hacer para tener el certificado, nada más que eso. No es eliminatorio ni nada que ver. No se preocupen por la evaluación. A mí lo que me importa es que a ustedes les haya gustado, que hayan aprendido, que no se hayan quedado con dudas. Por ahí no es sencillo dar un curso en forma virtual, es lo que se viene haciendo ya hace unos años, porque es lo más cómodo, no es lo que más me gusta. A mí me gusta tener un intercambio con la persona que está haciendo el curso para poder aprender yo y que aprenda la persona, pero bueno. Así que no se preocupen mucho por la evaluación. Lo que sí es importante es después que ustedes rindan con la OPDS. Ahí sí, con la OPDS es sumamente importante porque los que están operando caldera, ya sea en una planta o en forma particular, van a tener un carné habilitante para poder operar. Tengan en cuenta que tienen que saber qué tipo de caldera están operando. Si no saben qué tipo de caldera están operando porque no operan caldera, busquen una caldera, fíjense, alguna caldera que sea importante, de buena producción horaria de vapor, o de kilogramos o en toneladas, para que ustedes pongan después, cuando les pregunten qué caldera están operando, pongan una caldera, ya te contesto, pongan una caldera de buenas dimensiones para que ya les quede un carné importante. Si no pudiste ver o estar en la clase pasada, no hay problema, las clases están grabadas. Fíjate que al final del aula virtual, es decir, en la plataforma, están las clases grabadas. Esta también está grabada, así que cualquiera de ustedes que tenga ganas o que necesite o quiere repasar una clase, directamente va al final de la plataforma y después donde dice evaluación y la puede volver a escuchar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Les voy a hacer el último comentario que queda ahí en el último PowerPoint, que es el tema de las purgas. Las purgas, no, el examen de la OPDS va a ser virtual, salvo que haya algún cambio de última,
pero se viene haciendo virtual. Si me preguntás cómo es el examen virtual de la UPDS, es múltiple choice, son unas cuantas preguntas, tampoco es difícil, pero ya es un poquitito más complejo, poquitito. Tema purgas, fíjense que en el apunte al final está, el tema purgas es importante, tenemos dos tipos de purgas, gente, las purgas superficial y las purgas de fondo. En los dos casos sirve para extraer los sólidos que tenemos, ya sea en el fondo o en la superficie de la caldera. ¿Está? Esos sólidos, si es en el fondo, se hace en forma brusca la apertura de la válvula para barrer o sacar algún barro que esté depositado o alguna formación de barro. Y si es en la superficie, se hace para... vieron que las burbujas están flotando algún sólido producto de la corrosión o de la incrustación y con eso lo evacuamos. Las purgas, las calderas nuevas se hacen en forma automática con un temporizador donde se abre la válvula, sale el agua y se cierra. Ya todo controlado. En las calderas más viejas, por ahí se hacen en forma manual, hay que tener mucho cuidado de no distraerse y dejar la válvula abierta porque podemos tener problemas. Bueno, gente, últimas preguntas. ¿Qué les pareció el curso? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Aprendieron algo? ¿Fue útil? ¿Ah? Si tienen que hacerme alguna crítica, me la hacen. Son bienvenidas las críticas, los comentarios o lo que fuere. Si necesitan comunicarse conmigo, les había dejado en su momento el mail. Si no rendís, vas a tener un certificado de que estuviste cursando, pero no de aprobación. Es decir, vos tenés que, por X motivo no lo querés rendir, le mandás un mail a la gente de capacitación y le decís que no vas a rendir porque no te interesa, que te den un certificado de que estuviste cursando, de que estuviste presente en el curso y ellos te lo darán. Pero yo te digo que si si podés rendirlo, así tenés un certificado de aprobación y listo, no. Repito, no es un curso que te va a complicar, no es un examen que te va a complicar. Bueno, me alegro que les haya gustado el curso, hay alguien que se expresó por el chat. Traté de que les sirva, ¿va? Lo mismo de siempre, hace mucho que lo estoy dando y bueno, nada. Por ahí me quedan cortas las 2 horas, tengo mucha información para mostrar, para dar, pero bueno, no, se pasan volando las 2 horas. Bueno, me alegro, Rubén, que te haya servido. El correo electrónico, mire, se lo pongo acá, en el chat. Este es mío particular, ¿eh? No les voy a solucionar nada con respecto a lo que es tema capacitación. Esto solamente para la parte técnica. Fíjense, Gabriel González 8774@gmail.com. Repito, para la parte técnica. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema del curso, del aula virtual o de alguna de esas cuestiones, lo tienen que hacer a partir del mail que dice capacitación@frbb. Si necesitan algún tipo de asesoramiento o consulta de lo que es el curso, alguna pregunta, alguna duda que tengan, me lo hacen llegar a este mail, yo se las contesto. ¿Está? Bueno, son las 11. Les agradezco su atención, su predisposición. Repito, espero que les haya servido, que les haya gustado. Traté de que sea un curso que les sirva a ustedes en la planta y que puedan ir conociendo algunas cuestiones.
Así que bueno, estamos en contacto, mucha suerte para el examen o los exámenes. No se duerman, rindan el de OPDS. Así, el examen lo pueden hacer, este examen de acá lo pueden hacer en cualquier momento. Tienen unos cuantos días para hacerlo. Y el de la OPDS, la gente de capacitación les va a avisar, o ustedes pregúntenle, y ellos van a poner en contacto el día y la hora que tengan que rendir. Joana, ¿alguna pregunta o alguna cosa que quieras decir? A todos. Adelante. No se escuchó nada, Joana. Dije que darles éxitos a todos en el examen y que, bueno, que sigan para adelante. Bueno, gracias, gente. Estamos en contacto, nos vemos. Gracias, Joana. Hasta luego, muchas gracias por todo. Saludos a todos y a todas.